hay un tema que ha venido tomando cuerpo, Darío, Marián, público, y es, Darío me mencionaba a su manera, el estilo, tantas cosas importantes que hay, el Congreso se dedica a cosas que son triviales y no atiende lo esencial. Y a propósito de eso, el lunes se realizó un seminario con el tema de poder edificar y oír versiones distintas y quizás robustecer la intención que está de parte del propio Congreso, dividido en ambas cámaras, de aprobar una ley que, tal como tú dices, Darío, es esencial, que es la ley de extinción de dominio. Nos gustaría que nuestro director nos pueda compartir brevemente para nosotros entonces entrar en contexto y de por qué nosotros decíamos que el programa de hoy tiene un significado especial en este bloque que vamos a entregar ahora. ¿Lo tienes? Muy bien. Entonces, yo decía, lo podemos compartir en el inicio de lo que es nuestro invitado de hoy, que a propósito de ese seminario que yo menciono, tuvo una participación muy activa y ha venido desde hace un tiempo haciendo noticia, haciendo opinión sobre algo que la gente, los dominicanos, empezamos a conocer. Ya lo tenemos ahí, para que la gente tenga el contexto total. Por favor. Al revés. Hola, Gustavo Ricardo, esquina. Te fuiste al revés, Caboli. Baja conmigo, no te preocupes. Baja aquí conmigo. Señores, tengo hoy como invitado al doctor Félix Damián Olivares, quien es un jurista reconocido, un jurisconsulto, como decimos, y a quien nos place tener acá en el estudio, para que hablemos y escuchemos lo que bien pueda ser ya una opinión formada sobre esta ley de extinción de dominio que ustedes viendo que ha tomado mucha tinta, está en las redes, la gente pregunta y la mayoría no conocemos a cabalidad esta pieza. Bienvenido, don Félix. Muy buenas tardes. Lo primero es agradecer la invitación porque viniendo aquí los hijos míos con seguridad me van a ver. Con seguridad porque ellos son seguidores de Cachicha, son seguidoras de la cosa pública porque ya la modalidad de ver televisión local no se utiliza, sino que es en los móviles, en los celulares. Y yo tengo un hijo que es fanático de... La gente ve lo que quiere cuando quiere. Sí, y siempre... Él se entera de todo por esta vía. Para que veas. Para que ustedes lo sepan. Y uno que está medio, digamos... fuera de la modernidad. Análogos. Tiene que insertarse. Somos análogos. No seas hostil, Darío. Doctor. Y sobre el tema, por favor. Querría antes de hacer expresar una idea. Claro. Y es que yo visualizo que hay que el Congreso tiene muy mala prensa. Y me quiero explicar. Por favor. En el Congreso Nacional se trabaja mucho en las comisiones. Lo único es que la construcción de consensos en congresos plurales, participativos, donde hay competencia, no es tan fácil. Porque si... No me estoy refiriendo precisamente a esta legislación. Aquí se han aprobado muchísimas iniciativas que tenían años que no se aprobaban y que tienen niveles de complejidad muy elevados. Por ejemplo, en la época, cuando la era la tiranía trujillista, bastaba con que el consultor jurídico remitiera algo y ya eso era ley, porque todos levantaban la mano. Un endoso. Era un endoso. Sí. Pero... ya ahora mismo la sociedad demanda participación, la sociedad demanda socialización, porque si festinan el proyecto, si lo aprueban rápido un proyecto y dicen, lo festinaron, no nos dejaron opinar, no nos dieron la oportunidad de hacer aportes. Pero también sucede lo contrario, que muchas veces hay proyectos que quedan circulares y se opina y se ideologizan. Por ejemplo, el Código Penal, el tema, la discusión es por 4 artículos o por 3 artículos y todo un cuerpo normativo como es el Código Penal. ¿Está consensuado ya? Se ha consensuado, pero quedan 3 artículos que han sido un parteaguas, digamos, entre la ideología de género y los conservadores o que
pronuncian aquellos. o que se pronuncian sí. como protectores de la familia. Sí. Entonces, toda esa discusión ha dejado a la República Dominicana sin un instrumento del siglo XXI. Pero bien, quería decir eso, que gran parte del trabajo se realiza en las comisiones y que en el hemiciclo lo que se hace es que se teatraliza la diatriba, se teatraliza la diferencia, las ponencias y aprovechan esos minutos de exposición pública para hacer su... Y con tantas herramientas de comunicación, como muchos usted periodistas dice, que trabajan exactamente, ahí. Sí. Con tantos recursos para comunicar lo que hay que comunicar, es muy válida la aclaración que hace el doctor Félix. Pero es que hay un nivel de prejuicio contra los legisladores. Sí. O sea, ellos se han cargado en gran parte. No, es un colectivo. Es un Han ayudado. Doctor, es que cuando usted habla de legisladores, la gente dice, no, pero es como que ya. Pero yo entiendo que yo no les envidio el trabajo a los legisladores, francamente, porque la demanda que tienen es permanente. Y tienen, por ejemplo, las personas se oponen al Fondo de Desarrollo Social Senatorial, por ejemplo, el llamado barrilito. Se oponen, pero en las comunidades empobrecidas, donde el Estado no funciona o no llega, todas las necesidades y todas las carencias, el líder se resuelven a través del barrilito. A través del barrilito. O sea, y hay una serie de cosas, y es lo que yo digo, aquí hay oficinas de tercera y cuarta categoría que manejan mucho más presupuesto en una provincia que un senador. Sí, cierto. Sí. O sea, sin embargo, al senador es que lo tienen siempre en la mirilla. Si el senador se desmonta y se para en una esquina, es malo. Porque míralo, hay un senador bebiendo en un colmado. Y si sigue derecho también. Es malo. Problema. O sea, es que, y yo no lo digo, no tengo velas en ese entierro, sino lo digo como ciudadano particular que desde fuera veo los ataques a los que son sometidos los legisladores. Doctor, entonces, con relación al tema ya... ¿En qué punto estamos con la ley de extinción de dominio? Mire, ya está en el informe final. La comisión bicameral ha llegado a un consenso importante, se le han hecho significativas mejoras a los proyectos originales, tanto del senador Félix Ramón Bautista Rosario como Antonio Taveras, y se ha logrado un producto unificado de la comisión bicameral, tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados, y lo que se espera es que se pueda aprobar por lo menos en primera lectura o segunda lectura en esta legislatura, y que en la próxima legislatura lo aprueben los diputados. Ya el 16 de agosto la legislatura ya termina próximamente para reiniciar el 16 de agosto. La legislatura está casi finalizando. Sí. Digo, relativamente. Pero ya el informe favorable sería presentado en esta legislatura. Dios mediante. Doctor Félix, hashtag recuperemos lo robado, que es el hashtag, yo creo que tiene que ver con esta ley, y creo que viene, el origen es por el senador Antonio Taveras. Yo pienso que hay como una cara oculta de esta ley, porque se supone que debe abarcar como los grandes hechos delictivos, o sea, la corrupción, el narcotráfico, todo eso que es como grande, el crimen organizado, y por eso viene este hashtag de recuperemos lo robado. Pero esto tiene esto llega hasta el ciudadano común que se roba algo. O sea, esa es como mi pregunta. O sea, ¿cuál es la cara oculta? No, yo entiendo, la ley no tiene ninguna, no hay una conspiración detrás de la ley. Okay. Es un mandato constitucional, la Constitución del 2010, la Constitución Fernández, del 26 de enero del 2010, yo le llamo Constitución Fernández porque aunque fue una constitución ampliamente consultada, y que fue fruto de fue su iniciativa promoverla, pero fue su iniciativa promoverla, y yo diría que es un producto encomiable lo que resultó como la Constitución del 2010, independientemente de todo el del consejo, de la rehabilitación. Esos son temas que son propios de la política, pero como
como texto es una constitución muy superior a la de 1966 y a las reformas ulteriores. Entonces, la ley de extinción de dominio en el artículo 51, ordinales 5 y 6, o incisos 5 y 6 del derecho consignado en el artículo 51, estaba prevista la ley de extinción de dominio. De manera que hay un mandato constitucional de aprobar una ley de extinción de dominio, que yo digo que no es algo nuevo en la experiencia histórica dominicana, porque nosotros tuvimos la ley de confiscación general de bienes, sí, con relación a aquellos bienes que a partir de la usurpación y el abuso de poder durante la tiranía fueron recuperados, claro, sí, a favor del pueblo dominicano. Los detentadores de esos bienes, los usurpadores de esos bienes, fueron privados del dominio de esos bienes. Y tenemos bienes nacionales, sí, tenemos Acorde, tenemos el CEA, tenemos la CDE, sí, tenemos todo ese fabuloso patrimonio estatal popular que va en consonancia con lo que dice el Código Civil, que es un Código Civil, es el Código Civil napoleónico, no es nada nuevo, y sí habla de dominio, sí habla de la posesión útil y de cómo digamos, la detentación o el dominio de la cosa ilícita es nula, y cómo esos bienes, el artículo 713 dice que son propiedad del Estado dominicano, que la usurpación o la detentación de bienes ilícitos es por eso y habla de bienes de dominio público. Exacto. Lo explica el Código Civil. Entonces, esta ley ¿hasta dónde se expande? Era La ley tiene en el artículo 3, me parece, si mal no recuerdo, tiene acotado y dice cuáles son las conductas que generarían esos capitales y esos dineros y que darían lugar al enriquecimiento injustificado, y que darían lugar, yo voy a buscarlo aquí, voy a citar el artículo 7, dice: el tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, cualquier infracción relacionada con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo, tráfico ilícito de seres humanos, incluyendo inmigrantes ilegales, trata de personas, incluyendo la explotación sexual de menores, pornografía infantil, prosenitismo, tráfico ilícito de órganos humanos, tráfico ilícito de armas, secuestro, extorsión, falsificación de monedas, valores, títulos o estafa contra el Estado, desfalco, concusión, cohecho, entonces tiene todas las modalidades de la corrupción, prevaricación y delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, soborno transnacional, delito tributario, estafa agravada, contrabando, piratería de productos, delito contra la propiedad intelectual, delito de medio ambiente. Aquí hay personas que se han enriquecido depredando, extrayendo materiales, y entonces, de los ríos. Es que eso forma parte del crimen organizado. Y entonces, luego el Estado no tiene ni siquiera los recursos para remediar el daño medioambiental. Entonces, esta ley no viene más que a complementar o a brindar una herramienta adicional para resarcir el daño a lo público, para resarcir el daño a la colectividad, y yo creo que envía un mensaje bastante significativo. ¿Cuáles son las formas de adquirir la propiedad? No el dominio, no la detentación, sino la propiedad de acuerdo al Código Civil. Una compra, las obligaciones, ahí usted adquiere el uso, sí, el uso, pero la propiedad, básicamente el Código Civil, en el artículo 541 y siguientes, nos va a decir cómo se adquiere la propiedad: por sucesión, por matrimonio, y también por cambio, por permuta. No, pero ya eso es obligación, sí, eso es por obligación, eso se llama obligaciones en el Código Civil, y por prescripción adquisitiva. Es decir, usted hace un uso pacífico, ininterrumpido, de buena fe de una propiedad, y usted puede convertirse en propietario después de pasado el tiempo, porque el Estado se supone que es el propietario original de todos los bienes. Es una premisa en esto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta ley?
que nadie que esté detentando un patrimonio logrado ilícitamente puede pretender disfrutar de ese patrimonio en desmedro del resto de la sociedad. Es decir, es poner a todo el mundo bajo las mismas reglas. Sí. Pudiera parecer ilusorio, pudiera parecer radical, pero es que las cosas son así. Y no sería Claro. disparar contra ellos mismos, esos congresistas, doctor, que se dice que son los que mantienen la controversia, los que se han opuesto a que se ha aprobado esa ley de extinción de dominio. No estarían esos congresistas, que hay mucha gente ahí que tiene problemas de droga, gente que tiene acusaciones que incluso está pedida en extradición y que está en el Congreso Nacional como eso, diputado, mira, como senador, qué sé yo. Sobre ese aspecto yo creo que yo ahí citaría al líder que dijo que cada quien entierra haciendo la cita bíblica, que cada quien entierre sus muertos. Porque es grave, doctor. Pero no, yo hago la pregunta porque me parece grave. Pero ya esa pregunta o esa situación está referido al costo de la política y al costo del sistema político, porque aquí la política y la participación política y obtener los votos ha llegado a un nivel que tiene un costo muy, no sé si me estoy explicando bien, Claro que sí. que quien no tiene un liderazgo social construido a lo largo de muchos años Lo compra. tiene que comprar. Pero para eso es el dinero que da la Junta Central Electoral a los partidos políticos para que eso no es ellos suficiente, puedan Darío. trabajar su campaña. Darío, eso no es suficiente, lo sabemos. Todos sabemos que eso no es suficiente, pero poco a poco la población va adquiriendo, digamos, mayor nivel de discernimiento. Totalmente. Y sabe Claro. que aunque haya un dinero que le ofrezcan momentáneamente, le toman el dinero y el día de ejercer el voto va a Votan votar por el según- otro. va a votar por su conciencia. Sí. Basado en ese contexto de la pregunta anterior de Darío, que vino suizo hoy, con el tema de aspirar a algunas cosas. El tema de la retroactividad es lo que preocupa a esa gente que quizás en algún momento Es que no hay tal retroactividad. amplíenos por ahí. No, por no hay favor. tal retroactividad. La ley no es una ley penal. Ujú. Es una ley referida al dominio o a la posesión útil de bienes que tienen un origen ilícito. A ¿A partir de de que cuando se apruebe. O sea, no tiene carácter retroactividad. No tiene carácter retroactivo Si le porque favorece. le voy a explicar, porque es que donde la ley prohíbe la retroactividad es con relación al derecho penal y a las situaciones legítimamente establecidas. Y lo que es fraudulento en su inicio nunca adquiere la condición de legítimo, Claro. Exacto. salvo con la prescripción longis temporis sí. del Ajá. Código Sí, ya. Civil, que es de 20 años. Entonces, que hay quienes plantean, mire, eso debe ser imprescriptible desde el inicio de los tiempos. Es decir, Pero hay Y entonces, ahí está. tipificaciones que son imprescriptibles, usted citó. Correcto, pero esas son sancionadas penalmente. Esta ley no sanciona a la persona. Esta ley va sobre los bienes. Incluso aquí no hay arresto, no hay prisión preventiva. Es decir, nosotros Es lo material. Sí, es la cosa. Es recuperar lo robado. Es tal como recuperar dice el hashtag. la posesión que ilícitamente o la usurpación de un bien que una persona o unas personas Sí. diferentes pudieran tener. Sí. Claro, ese proceso se lleva con todas las garantías. Se lleva con todas las garantías, la persona va a tener la oportunidad de presentar el origen de la propiedad, cómo lo adquirió, cómo lo heredó, cómo se casó con una persona rica y entonces obtuvo eso, cómo lo obtuvo por prescripción, si fue un saneamiento, una tierra, explicar todo eso. O se inventó una fórmula, digamos, de un emprendedor, entonces podrá probar. Pero entonces es válido el término robado en cualquiera de los casos. Yo diría usurpado. Usurpado. ¿Y el testaferrato entonces, doctor? No, todo lo que si tiene un origen ilícito, porque el testaferrato no necesariamente tiene que ser ilícito. Porque la gente se roba esto y lo pone a nombre de alguien, de la familia, un amigo, un compadre. Pero el bien no es a una persona, Pero es al bien. Es el bien. Porque es el bien lo que se Exacto, porque no hay. caería en lo penal.
Correcto. Cuando yo supe que usted venía, yo me acordé, que lo quiero decir de manera así como muy natural, orgánica. Yo me acordé de una película que hizo Russell Crowe que se llama Cinderella Man. Donde habla de, o sea, está contextualizada la película en la crisis de los años 20 en Estados Unidos. Y entonces uno de sus hijos, que ellos se estaban muriendo literalmente de hambre, se roba un jamón. Y él hace que el niño devuelva el jamón. Y el niño le dice, pero si no hay comida, o sea, ¿cómo vamos a sobrevivir? Aparte, un invierno súper crudo. Y él hace que el niño devuelva el jamón. Yo creo que esa es una forma como muy gráfica, aunque puede ser muy superficial, doctor, de explicar lo que es la ley. Correcto. No, y digamos, nuestros abuelos, usted se encontraba 10 centavos en unos contenes en la calle, caminando por la calle, y tú llegabas a tu casa con esos 10 centavos y te daban una pela. Un consejo de guerra. Te daban una pela y te decía, para que no mire para abajo. Sí. Pero fue que me lo encontré. Dice, no, déjese de estar mirando para abajo. No te dejaban ni apelar ni hablar. Doctor, para que podamos tener... a mí me ocurrió con un tío mío. Que podamos tener la parte final y lo que bien pudiese ser ya la sustancia importante de lo que ha sido su participación. Usted sabe que aquí el tiempo transcurre increíble. Rápido. El tiempo sí nos roba aquí, ahí sí es verdad. Y no hay manera de recuperarlo. El tiempo es un dictador. Entonces, ¿cómo nosotros pudiésemos como ciudadanía entender que ya con el informe final de ambas cámaras, ¿cierto? Eso es correcto. ¿Pudiésemos nosotros tener antes de que termine esta legislatura? O la próxima. La próxima pudiéramos tener. Antes de fin de año yo creo que tendremos una ley de extinción de dominio. Es un compromiso. Bueno. Yo creo que las fuerzas políticas que concurren al Congreso no tendrían una excusa. Ellos pueden hacer sus aportes o su modificación, pero la ley debe... estoy hablando como ciudadano, no estoy hablando ni como funcionario, ni siquiera como político, sino como ciudadano de a pies, común y corriente, como lo que yo siempre he sido. Yo entiendo que no hay excusas para no aprobar una ley de extinción de dominio civil. Extinción de dominio civil, para que no se visualice como que es una pena. Es la recuperación del bien. de los bienes que son detentados ilícitamente o por personas que han cometido delitos o que de alguna manera han destinado esos bienes para actividades delictivas. Pero mire, doctor, lo que pasa que yo reuniéndome mucho con Darío, entonces se me ha ido pegando un temita que no lo voy a dejar parar de ahí, usted si no me diga. Entonces el tema era lo penal, para que la ley pudiera correr. Quitaron lo penal y ahora es civil. No, es que de hecho en otros países se llama acción civil de extinción de dominio, porque es lo que afecta es el derecho No, porque yo veo que usted hace una distinción puntual entre lo penal y lo civil. En el origen el bien es ilícito por actividades criminales, sean de afectación del patrimonio público o sea de afectación colectiva a la sociedad a través del crimen organizado y diversas modalidades de crimen organizado, pero el objetivo y el objeto de la ley es desposeer a quien detenta un bien de manera indebida. Pero eso no significa que se exonera a la persona de tener, o sea, de someterse a un proceso penal, ¿verdad? Por supuesto que no. Por supuesto, no es. Esto es subsidiario. Lo penal, lo penal lo deben perseguir el Ministerio Público por la vía que corresponda. Qué importante. Sí, por la vía que corresponda. No es una exoneración. Y con estos problemas de la justicia y los gobiernos que siempre se manejan dependiendo del color político que tenga el gobierno, se maneja la justicia aquí en este país, no hay temor de que la parte penal no persiga o cumpla con los requisitos que establece esa ley de extinción de dominio. No, se está creando una jurisdicción especializada. Porque en la parte penal yo la veo grave, de verdad, honestamente, yo como dominicano, me preocupa. No hay afectación de la persona como tal, hay afectación al patrimonio. No hay prisión, no hay nada de eso en la ley. Nada de eso que tenga que ver con prisión preventiva, nada. Es solamente, y es lo que yo digo, nosotros tuvimos aquí la ley de confiscación general de bienes que, gracias a esa ley, el país y la democracia pudo financiar gran parte del desarrollo, porque se recuperaron todo lo que fue fruto de
de 31 años de dictadura. dictadura. Eso es la saqueo. Doctor, y de irrespeto. Que andan por ahí los dueños todavía. Pero- Quisieron reclamarlo una vez, después no Mira Pero la Darío, retaliación atrás, vamos a mirar adelante. al final, la ley no exonera al ladrón. Marian, vamos a darle las gracias al doctor Félix Damián Olivares, que ha estado con nosotros. Interesantísima participación. Sí. Y Decir un último detalle Por que favor. quería decir, Sí, claro. que hay quienes han opuesto dos cosas. Quieren decir que la ley es una ley orgánica. Esa ley no es una ley orgánica. Dice, no, pero afecta el derecho de propiedad. Digo, bueno, pues entonces si ese es el criterio, que no es el criterio del artículo 112, que es las leyes orgánicas son aquellas que regulan una institución o regulan y desarrollan un derecho fundamental. Y aquí no se está desarrollando el derecho de propiedad. El derecho de propiedad es afectado por la ley de alquileres, por ejemplo. Ujú. Es afectado por la ley de venta condicional de muebles. Y a nadie se le ocurre decir que la ley de venta condicional de muebles es una ley orgánica. Es decir, esto no desarrolla el derecho de propiedad. Es una ley que afecta el dominio, no la propiedad, porque se asume que si una persona es propietaria de un bien, legítimamente no puede ser tocada, porque eso es un derecho fundamental protegido Claro. por la Constitución. Entonces, eso es un aspecto, porque hay quienes están jugando a evitar la aprobación de la ley sobre la base de exigir una mayoría agravada diciendo que es una ley orgánica. Si se le pregunta a constitucionalistas consumados, se verá, y en otros países donde existe el concepto de ley orgánica, la ley de extinción de acción civil, de extinción de dominio, no es orgánica. Y por otro lado, hay quienes quieren decir, y han usado, perdón, como una carta de obstaculización, decir, bueno, pero también la elusión fiscal. Es que la elusión fiscal no es un delito. La elusión fiscal puede ser una brecha que la legislación tributaria pone a cargo, le deja una brecha a los expertos en materia de contabilidad, en materia de organización empresarial, para Investigar. para perfectamente disfrazar, evitar Sí. el pago de impuestos legalmente. No, y hay gente que... No, como dice, perfectamente legal. Pero es decir, buenísima la es diferente aclaración. porque hay que diferenciar lo que es la evasión fiscal Claro. de la elusión fiscal. claro. Porque puede ser elusión fiscal como crear una fundación y que en países en donde, por ejemplo, como antes, que el 5% de lo que tú donabas a las fundaciones, tú evitabas pagar eso de impuestos. Aquí como la ley de reinversión. Correcto, Es la pero, misma, es lo pero mismo. son leyes, Pero- es perfectamente legal. Pero- Y la casuística de la elusión, no existe algo que tú digas, eso es elusión fiscal, sino que elusión fiscal puede ser cualquier mecanismo que tú puedas utilizar para tener un trato de favor en materia tributaria. Pero es Muy bien. buenísima la aclaración Muy pertinente. del Muchísimas doctor. gracias, Sí. doctor. ¿Cómo se sintió? Yo me sentí muy bien, lo único que me hubiese gustado estar más tiempo. No, tenemos que... No, le dejamos la invitación abierta para hablar Y le de vamos a dar esto la hora y de otros completa. temas. La hora completa. Mira, claro. otros mira temas. cómo me hace y de otros temas. De otros temas. ¿Cómo no? Señores, Sí, buenísimo. darle las gracias a nuestro invitado, el doctor Félix Damián Olivares. Vimos lo que es la ley de extinción de dominio y ya luego, cuando ya esté aprobada o cuando estemos ya casi en lo que es la víspera de esa aprobación, poder tenerlo por acá.